relacionado con temas educativos, en algunas escuelas aún tienen pendientes volver a planear los menús de los niños, ya que algunos contienen altas cantidades de azúcar. A 4 años de la prohibición de venta de bebidas azucaradas y comida chatarra en escuelas de México, un estudio realizado por el Poder del Consumidor demostró que en un 63% de escuelas las bebidas que se ofrecen son azucaradas y el 51% de los alimentos son ultraprocesados. Nosotros encontramos que si bien es cierto hay oferta de frutas y verduras en las escuelas, la disponibilidad es muy baja con tan solo 4.3%. La mayor cantidad de la oferta corresponde a los alimentos ultraprocesados con 51% y del total de las bebidas ofertadas el 63% corresponden a bebidas azucaradas. El estudio El ambiente escolar obesogénico en México, la necesidad de mejorar la regulación de la venta de alimentos y bebidas en escuelas, también reveló que faltan bebederos de agua potable en la mayoría de las escuelas. Con estas características únicamente están los bebederos. 4 de 9 escuelas cuentan con la infraestructura, pero solamente una de ellas es funcional y en condiciones de higiene. Además, los bebederos son utilizados de manera errónea porque los utilizan, encontramos unas circunstancias como los utilizan para lavarse las manos, lavar y secar materiales de limpieza. Por su parte, el doctor Miguel Malo, asesor en enfermedades crónicas y salud mental en la Organización Panamericana de la Salud, insistió en que debemos saber la problemática real que existe en las escuelas de México, por lo que aseguró que se tienen que promover, fomentar y cambiar los hábitos alimentarios y prevenir el sobrepeso y la obesidad. Primer año de escuela, 22% de los niños con sobrepeso y obesidad, y en sexto grado están con 39.5% de sobrepeso y obesidad. En ese periodo nosotros estamos viviendo y el país está viviendo ahí uno de los mayores problemas de aumento de sobrepeso y obesidad en la niñez. El estudio presentado concluye que para lograr transformar los ambientes escolares se requiere adoptar un enfoque multisectorial basado en el cumplimiento de los derechos a la salud